Bienvenido. Hegel, nacido en 1770, es conocido por su obra monumental, Fenomenología del Espíritu. Hegel dedicó su vida a desarrollar un sistema filosófico que intentara comprender la totalidad de la realidad mediante el proceso dialéctico. Su influencia se extiende más allá de la filosofía, afectando campos como la historia, la política y la teología. El método dialéctico de Hegel es una de las contribuciones más significativas y complejas al campo de la filosofía. Este método no solo se aplica al pensamiento abstracto, sino también a la comprensión de la historia, la cultura y la realidad en general. ¿Pero qué es el método dialéctico? El método dialéctico es una forma de razonamiento y análisis que implica la resolución de contradicciones a través de una síntesis que integra los elementos opuestos de la tesis y la antítesis. Hegel lo utilizó para describir el proceso mediante el cual el pensamiento y la realidad se desarrollan y evolucionan. La tesis representa una afirmación inicial o una proposición establecida. La antítesis es la contradicción o negación de la tesis. Surge de los límites o problemas inherentes a la tesis. La síntesis, la resolución de la contradicción entre la tesis y la antítesis. La síntesis no es simplemente una combinación de las dos, sino una superación que conserva elementos esenciales de ambas mientras trasciende sus limitaciones. El proceso dialéctico no es lineal, sino cíclico y progresivo. Cada síntesis se convierte en una nueva tesis que, a su vez, engendra su antítesis, y así sucesivamente. Este movimiento en espiral hacia niveles más altos de comprensión es central en la filosofía de Hegel. Consideremos un ejemplo simple para ilustrar el proceso dialéctico. La tesis. La afirmación, el trabajo manual es la forma más auténtica de trabajo. La antítesis. La negación, el trabajo intelectual, es más valioso que el trabajo manual. Y la síntesis. La integración, el trabajo auténtico combina tanto el esfuerzo manual como el intelectual, valorando ambos igualmente. El método dialéctico de Hegel se aplica a múltiples áreas del pensamiento y la realidad. Hegel aplicó el método dialéctico para entender la evolución histórica. Según él, la historia humana progresa a través de una serie de conflictos y resoluciones, donde cada época histórica representa una etapa en el desarrollo del espíritu absoluto. La tesis, una forma de organización social, por ejemplo, la monarquía feudal. La antítesis, la contradicción que surge dentro de esa forma, por ejemplo, la demanda de derechos individuales y libertad. La síntesis, una nueva forma de organización que integra y supera los elementos previos, por ejemplo, la democracia liberal. El método dialéctico de Hegel ha tenido un impacto duradero en la filosofía y otras disciplinas. Ha influenciado a numerosos pensadores y movimientos, incluyendo a Karl, quien reinterpretó esta dialéctica desde una perspectiva materialista. Mientras que Hegel veía la dialéctica como un proceso del espíritu absoluto, Karl la aplicó a las relaciones materiales y económicas de la sociedad. El método dialéctico sigue siendo relevante en la filosofía contemporánea y en otros campos como la sociología, la política y la teoría crítica. Su énfasis en la resolución de contradicciones y la evolución continua proporciona una herramienta poderosa para analizar y comprender la complejidad del mundo. La Fenomenología del Espíritu, escrita por Hegel, es una de las obras más importantes y complejas de la filosofía occidental. Este libro traza el desarrollo de la conciencia humana desde sus formas más simples hasta su culminación en el conocimiento absoluto. Hegel escribió la Fenomenología del Espíritu con el objetivo de mostrar cómo la conciencia humana evoluciona a través de una serie de etapas dialécticas. Cada etapa es una forma de conciencia, que supera y conserva elementos de la anterior en un proceso continuo de desarrollo y autorrealización. La obra pretende ser una ciencia de la experiencia de la conciencia, proporcionando una guía para comprender cómo el espíritu llega a conocer su verdadera naturaleza. La estructura de la fenomenología del espíritu sigue un camino dialéctico, progresando a través de diferentes formas de conciencia. Las principales secciones de la obra son: la conciencia, las primeras etapas de la percepción y la experiencia sensorial. La autoconciencia, el reconocimiento de uno mismo como sujeto independiente. La razón, la búsqueda de la verdad universal y la comprensión racional. El espíritu,
la integración de la individualidad en la comunidad y la cultura. La religión, la comprensión de la realidad absoluta a través de la religión. El saber absoluto, la culminación del desarrollo dialéctico en el conocimiento absoluto. En la etapa de la conciencia, Hegel describe cómo la conciencia se relaciona con el mundo a través de la percepción sensorial y la experiencia inmediata. La conciencia comienza con una comprensión simple y directa de los objetos, pero pronto se enfrenta a la contradicción entre la apariencia y la realidad. La certeza sensible, la conciencia inmediata de los objetos, a través de los sentidos. La percepción, la diferenciación y la identificación de los objetos en el mundo. Y el entendimiento, la búsqueda de leyes y principios que expliquen los fenómenos observados. La autoconciencia es la etapa en la que la conciencia se vuelve consciente de sí misma como un ser independiente. Este reconocimiento lleva al conflicto y la lucha por el reconocimiento entre las conciencias individuales. Señor y siervo, una dinámica dialéctica donde una conciencia se subordina a otra, llevando a una relación de dominación y servidumbre. Libertad de la autoconciencia, el proceso por el cual la autoconciencia busca y alcanza la independencia y la libertad. En la etapa de la razón, la conciencia busca comprender el mundo de manera racional y universal. Esta búsqueda implica un movimiento desde la percepción subjetiva hacia la comprensión objetiva de la realidad. La certeza y verdad de la razón se esfuerza por conocer la verdad universal. El individuo y la sociedad, la razón se manifiesta en la vida práctica y en la relación con la sociedad. El espíritu es la etapa en la que la conciencia individual se integra en la vida social y cultural. Aquí, Hegel analiza cómo las instituciones, la ética y la cultura reflejan el desarrollo del espíritu. El espíritu objetivo, las instituciones sociales y políticas que encarnan la razón colectiva. El espíritu absoluto, la culminación del espíritu en el arte, la religión y la filosofía. En la etapa de la religión, la conciencia busca comprender la realidad absoluta a través del simbolismo y la narrativa religiosa. La religión es vista como una manifestación del espíritu absoluto, donde la conciencia se reconcilia con su propia naturaleza a través de la fe y el culto. La religión natural, las formas primitivas de la religión, basadas en la naturaleza. La religión del arte, la religión que se expresa a través del arte y la belleza. La religión revelada, la religión que se basa en la revelación divina y la fe. El saber absoluto es la etapa final del desarrollo dialéctico, donde la conciencia alcanza la plena comprensión de sí misma y de la realidad. Aquí, la conciencia se reconoce a sí misma en su totalidad y se reconcilia con el espíritu absoluto. La ciencia del espíritu, la culminación del proceso de autoconocimiento y reconciliación. Hoy en día, la fenomenología del espíritu sigue siendo una fuente de inspiración y debate en la filosofía, la psicología y las ciencias sociales. Su exploración del desarrollo de la conciencia humana ofrece valiosas perspectivas para entender la naturaleza del conocimiento, la identidad y la historia. A través de su método dialéctico, Hegel nos muestra cómo la conciencia evoluciona y se transforma, alcanzando finalmente el conocimiento absoluto.